lunes que viene, como hicimos estamos, entonces quedamos de acuerdo para ese día, el día 3 de septiembre sería, viernes 3. Sí, profe. Bueno. Ese día. Y después ya iremos hablando, después de septiembre, ya a medida que avancemos, porque si tomo el parcial el 3 de septiembre no voy a dar clase, obviamente. Entonces ya vemos de ir después de septiembre, ir viendo si por lo menos en 2 semanas, no digo seguidas, para que no se cansen, entonces, por ejemplo, en las 4 clases que nos quedan, pongamos, en 2 semanas pongamos 2. ¿Se entiende lo que digo? Sí, podemos hacer eso. Y entonces vamos adelantando los temas de manera tal que cuando llegue noviembre en el último, no estén tan jugados tampoco. ¿Está? Sí, profe. Porque al paso que vamos, cuando menos acordemos, vamos a estar levantando la copa para Navidad, ¿viste? O sea. Bueno, al pelo. La clase pasada yo también hice una omisión. Lo dije y no lo escribí. ¿Vieron cuando a veces pasa eso? Que uno dice cosas y no lo escribe. Lo dije en la definición. Cuando hablábamos de la hipérbola, yo les dije que era el lugar geométrico de los puntos del plano, que se movían de tal manera que la diferencia, que el valor absoluto de la diferencia de su distancia a 2 puntos fijos del plano, llamados focos, era una magnitud constante y positiva menor que la distancia entre los focos. Eso es la definición que di. Lo dije, pero lo escribí mal. ¿Por qué escribí mal? Porque yo puse esto. O sea, omití, me olvidé. Yo puse F1, que era un foco, P, en valor absoluto, que es una distancia siempre positiva, menos F2P, en valor absoluto, el otro foco, puse así. ¿Está bien? Pero en la definición dije que era el lugar geométrico de los puntos cuya diferencia de distancias, cuya diferencia de distancias en valor absoluto, ¿sí? Es una magnitud constante positiva menor que la distancia. Bueno, entonces al decir eso, yo lo que me olvidé fue justamente lo que dije, porque dice cuya diferencia de distancia en valor absoluto. O sea, ¿por qué le pongo el valor absoluto adentro? Porque las distancias son positivas. ¿Está bien? ¿Y por qué le pongo afuera? Porque siempre tiene que ser positiva. ¿Entienden lo que digo o no? Sí, profe. Entonces, digamos, con respecto a la clase, los que estuvieron y escucharon o los que le envié grabada, la única corrección que tendrían que hacer para que quede completo eso y no se lleven un error, es que esto no lo tenían, se lo borro a propósito, lo único que tienen que hacer es agregarle la barra de qué. ¿Se entiende? De valor absoluto. Exactamente, afuera. ¿Se entiende? O sea, agregarle que toda esta expresión, nos dan cuenta que todo esto, todo es Carlos. Bueno, el valor absoluto de Carlos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? ¿Entendieron? Ahora, eso tiene sentido. Después lo que dije después está bien. En realidad yo lo hice así para hacerlo más rápido, pero lo que dije después está bien. ¿Se acuerdan que uno se igualaba a 2A y el otro a menos 2A? ¿Por qué se hace eso? ¿Por qué? Por la definición de valor absoluto. ¿Sí? Que ustedes me imagino que en análisis matemático lo han visto. O han visto la función valor absoluto, que es esto. ¿Le han enseñado esa función? Sí, profe. Bueno, esa función se llama valor absoluto. Justamente. ¿Está bien? Y la gráfica, ¿cómo es? A 45 grados, 2 rectas para arriba del eje de la X. ¿Está o no? ¿Y por qué? Porque justamente, al ser valor absoluto, no toma valores negativos en Y. ¿Entienden lo que estoy diciendo o no? Sí. Entonces, ¿y eso por qué la gráfica es así? Justamente por la definición de valor absoluto, porque dice
que el valor absoluto de un número es el número es positivo o cero. ¿Está bien? O que el valor absoluto de un número es el opuesto del número, esa es la definición. O sea, por eso, aunque parezca una pelotudez, se dice correctamente que el valor absoluto es un número no negativo. ¿Entienden o no? Ustedes miran, ¿y por qué no decir positivo siempre? Porque en realidad creo que es mejor decir no negativo. ¿Está o no? Entonces, como esta definición tiene dos posibilidades, si yo aplico esa definición en Carlos, ¿está bien? Tengo la posibilidad de más 2A y también tengo la posibilidad de lo opuesto, por definición del valor actual. Y entonces ahí surgía esta. Y yo les había puesto al lado que era cuando se tomaba un punto en la rama izquierda. ¿Se acuerdan o no? Sí. Y después puse 2. Justamente es así por la definición de valor absoluto. Y eso es cuando tomaba un punto en la rama derecha. ¿Se acuerdan? Y si arrancaban la demostración con un punto en la rama izquierda, usaban esto. Y si arrancaban la demostración con un punto en la rama derecha, y llegan a la misma conclusión. ¿Está claro lo que dije? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, quería hacerle esa salvedad, que es simplemente que le agreguen las barras de valor absoluto. Y le expliqué, me imagino que lo han visto, pero volví a explicarle cuál es el concepto de valor absoluto. ¿Hasta ahí claro? Sí, profe. Bien. Bueno, sigamos entonces con los machos, sigamos con cónica, ya que hay mucha salvedad para que no se vayan ustedes con un error, inclusive para que se les expliquen muchas veces las eminencias de los teóricos, ¿sí? Porque por ahí saben tanto que se han acostumbrado a ver el punto en una sola rama, ¿sí? Bueno, miren, vamos a hablar ahora del frutilla y el postre, que yo siempre dejo para el final, que es la parábola. Y yo digo frutilla del postre porque, de una forma u otra, todos, y me arriesgo en esto de decir que todos, han visto o conocen lo que es una parábola, ¿sí o no? ¿Sí? Que es la gráfica de una función cuadrática, que el famoso trinomio de segundo grado, que A es distinto de cero, y que, bueno, que es una parábola a eje vertical, siendo el eje el que pasa por el vértice y la divide la parábola en dos partes iguales. Y han estudiado la función cuadrática, ¿sí? La famosa y igual a x cuadrado más bx más c, se la completa. ¿Está o no? O sea que, y la han usado y la usan en física para estudiar la caída libre, para estudiar el tiro vertical, para estudiar el tiro oblicuo. Es decir, la parábola yo creo que, vuelvo a decir, mi archivo, que el 100% sabe lo que es, o la ha visto alguna vez. ¿Está bien? Sí. Pero claro, vamos a empezar justamente hablando con la típica, la que en análisis matemático, si no restringo el dominio, no la puedo estudiar porque no es función. Que es justamente cuando el eje, en lugar de ser horizontal, en lugar de ser vertical, es horizontal. Eso no quita que siga siendo parábola. ¿Está bien? Por ejemplo, si yo les hago hacer a ustedes en análisis, que me grafiquen esto, ¿está bien? Si me grafican eso, es una cosa. Pero si yo les pongo el doble signo, ya no es función. ¿Está o no? Sí, profe. Ya no es función porque un mismo valor de dominio tiene dos imágenes, lo cual no se contradice con la condición de unicidad. ¿Qué ventaja me da el análisis matemático? La geometría analítica, que yo puedo estudiar cualquiera de las cónicas estas, totalmente independizado del análisis, es decir, de hacer el corte con los ejes X,
hacer el corte con el eje de las Y, estudiar la concavidad, estudiar el crecimiento, todas las cosas que ustedes hacen en un análisis de funciones. A mí me resbala eso y lo puedo hacer mucho más fácil desde la geometría analítica. Entonces, vamos a la definición. ¿Sí? Vamos a hacer un dibujito. Bueno, recuerden entonces que, como dije en líneas generales, que toda cónica que tenga foco tiene lado recto. ¿Se acuerdan? El caso de la parábola es una parábola, es una curva plana, bien digo, que no tiene centro, pero sí tiene vértice, cosa que también conocen. Es de las tres que hemos visto, es la única que no tiene centro. Tiene vértice. Por lo tanto, es una curva abierta de la cara china y no hay forma de negarlo. ¿Sí? Solamente mirar la forma y uno se da cuenta. ¿Qué dice la definición? Ahí he dibujado yo una parábola, ¿sí? Cuyo eje es el eje horizontal que pasa por el origen. Y a la vez es el vértice. ¿Lo ven todo o no? Sí. Bien. ¿Qué dice la definición? Dice, la parábola es el lugar geométrico de los puntos, como el P, X, Y, dice que puse punto genérico, lugar geométrico de los puntos, cuya distancia a un punto fijo del plano, llamado foco, es igual, equidistan, sería así, de una recta fija llamada directriz. Esa recta fija, ven, paralela al eje de la Y, es la directriz. Entonces, ¿qué está diciendo la definición? Que para que P de X, PXY sea un punto de la parábola, se debe cumplir por definición que esta distancia sea igual a esta. ¿Se entiende o no? Bien. Entonces esa es la definición. Lugar geométrico de los puntos del plano que se mueven de tal manera que equidistan de uno fijo llamado foco y de una recta fija llamada directriz. Ahí está. Esa es la definición. La distancia que media entre el foco y la directriz, la corto ahí, se llama parámetro P de pito. ¿De acuerdo? Y evidentemente, para que se verifique la definición, esto será P sobre 2 y esto será menos P sobre 2. Posiblemente, las eminencias hablen de P, en vez de decir P, hablen 2P, es lo mismo. Es lo mismo. ¿Está? Es lo mismo. ¿Se entienden? O sea que ustedes tienen que tener en cuenta que para que exista la parábola, tiene que haber parámetro P. Tiene que cumplir la definición de equidistar de un punto fijo y de una recta fija llamada directriz. Entonces, ¿cuáles serían en este sistema coordenado cartesiano las coordenadas del punto F? Y las coordenadas serán P sobre 2, sí. ¿Me siguen hasta ahí o no? Y ustedes dicen, ¿cuál será la ecuación de la directriz? La directriz es como una asíntota vertical, es una recta paralela al eje de las Y, o sea que tiene pendiente infinita. Por lo tanto, la ecuación de la directriz, en este caso, es menos X, sería así, igual a menos P sobre 2. ¿Se entiende? Lo puse allá arriba. ¿Lo ven todos? Sí. Bien. Esto tiene claro, X sobre 2, porque menos P sobre 2, porque está del lado izquierdo. Ahora, ese menos no lo vamos a interpretar como un negativo, propiamente dicho, sino que yo me tengo que dar cuenta que, como equidistan, las distancias son iguales, es decir, esta distancia tiene que ser igual a esta,
Nunca la directriz y el foco pueden estar del mismo lado. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Porque si están del mismo lado no van a cumplir la puta vida de la definición. ¿Entendieron lo que acabo de decir? Entonces ese menos implica que si el foco está para el lado de Juan, la directriz está para el lado de menos Juan. ¿Estamos o no? O sea, Sí, profe. Y ese es el sentido que tiene ese menos. Bueno, aclarado ese punto, vamos a la definición. Entonces, por definición, ¿qué se va a cumplir? Se va a cumplir que la distancia FP va a ser igual a la distancia P. ¿Lo ven a eso? Sí. Entonces, pero FP es la distancia entre esos dos puntos. Entonces, FP va a ser X menos P sobre 2 al cuadrado más I cuadrado raíz cuadrada igual a P A. Y PA sería X ahí, y las distancias siempre se sacan, acuérdense, como diferencias extremas. Eso sería P menos P sobre 2, o sea que me quedaría positivo. Por lo tanto, sería X más P sobre 2. ¿Sí? Y entonces ahí está la definición. Esto sería P, y esto sería la distancia F de P. Como la raíz me hincha las vingas, elevo un mismo al cuadrado y empiezo a desarrollar lo que me queda adentro, que es el cuadrado de ese binomio. Desarrollo el cuadrado de aquel. ¿Sí? Desarrollo el cuadrado del binomio. Elimino el término semejante. Y despejo y cuadrado. Esto que está restando pasa sumando como 2 veces. Y esa que está ahí, esa huevadita que puse ahí, sería la ecuación canónica de la parábola a eje horizontal. Evidentemente lo de canónica es porque el vértice, en este caso, está en el origen mío, el origen de coordenadas. ¿Están de acuerdo? Bien. Si yo de ahí despejo I, eso me queda así. Y como yo tengo que obtener un lugar geométrico que sea real, no imaginario, esa raíz, o el radicando de esa raíz que tiene índice par, tiene que ser siempre positiva. Y esta magnitud P, que es un parámetro, que es un número, puede ser positivo o puede ser negativo. Y como dije que si no hay parámetro, no hay parábola, el parámetro puede tomar un valor positivo o un valor negativo. Entonces, si el parámetro toma un valor positivo, para que la raíz sea positiva, obligadamente debe ser positiva. ¿Se entiende o no? Es lo que ustedes en análisis matemático estudiarían como signos. ¿Está o no? Sí, profe. Bien, pero también P puede tomar un valor negativo, menor que 0. Para que la raíz sea positiva, obligadamente. ¿Qué? Negativa también. Negativo. Entonces, fíjense ustedes qué importante que es el parámetro P, que me va a dar la famosa concavidad que ustedes ven en el análisis. Porque si P es positivo, la rama de la parábola se abre hacia la derecha, para el lado positivo de X, ¿o no? Sí.
En cambio, si P es negativo, la rama predomina en D. ¿Entienden lo que dice? Sí, profe. Bien. Con un procedimiento similar, pero ya no vuelvo a hacer la demostración porque la definición es la misma. Con un procedimiento similar, puedo analizar la que yo conozco, la que me gusta a mí, la que viene a análisis. La parábola eje vertical. Con vértice en el origen. Esa es la que todo el mundo conoce. ¿Sí? Con un razonamiento similar, ubico el foco, ubico el punto, y ahora la directriz es una recta, pero paralela al eje de la sí. Sería como una asíntota horizontal. ¿Lo ven o no? Entonces, la definición, ¿cuál sería? Esta distancia tiene que ser igual a esa distancia. Como son iguales, plantean todas las pelotudes que puse allá, igualan las distancias, bla, 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 bla. ¿Sí? Y el foco, evidentemente, acá va a tener por coordenadas 0, P sobre 3. Cuando hacen todo el desarrollo, la mínima expresión a la que llegan es así. Y esa será la ecuación canónica a eje vertical. Esta era a eje horizontal. ¿Me siguen hasta acá o no? Sí, profe. Bien. Ahí se nos va a cortar, nos queda un minuto, nos volvemos a conectar. Creo que ahí estamos, volvimos todos. Bueno, fíjense, acá, ahí parece que vamos a acceder 2 personas más. Mariano González y Luciano Ciprián. Listo. Bueno, fíjense, se aplica, si voy al otro caso, como llegué a la ecuación canónica, como había dicho acá, por supuesto haciendo lo mismo que hice allá, aplicando la definición, no vayan a creer que hay que aplicar nada de magia, aplicando la definición se va a llegar a esa expresión, que será la canónica a eje vertical, la que ustedes conocen. Si despejo X, la raíz tiene que ser siempre positiva, y entonces ahí está el concepto de la concavidad positiva o negativa. Como la raíz tiene que ser siempre positiva, si P es positivo, I también tiene que ser positivo, entonces las ramas se van para arriba. Si P es negativo, I también tiene que ser negativo para que la raíz sea siempre positiva, entonces las ramas se irían hacia abajo. ¿Se entiende o no? Y fíjense que redoblo la apuesta todavía para que entiendan algo que por ahí dicen, o lo decían en el cursillo, y le creían al profesor que se lo decía. Ahora se van a dar cuenta por qué. En un lugar de despejar de acá, X, despejo Y, me queda esto que está acá. Y si a 1 sobre 2P le llamo A, como un número, le llamo A, usted en el cursillo de ingreso le decía que si A era positiva, la rama de la parábola se iba para dónde. Arriba. ¿Y si era negativa? Abajo. ¿Entienden por qué ahora? Sí. ¿Se dan cuenta? Porque justamente está involucrando el parámetro. Y si P es positivo, la rama para arriba, y si P es negativo, la rama. Esta es la explicación por qué en el cursillo se decía, chicos, analicen A, si pasa esto, y les creían ustedes a los profesores. Bueno, ahí está la explicación de por qué es así. Bueno, el pelo. Entonces, ahí tenemos. De las dos impresiones que tengo, ¿está bien? Sí, pero también, como toda cónica, tiene ecuación general y tiene ecuación ordinaria, la que me da toda la información para la gráfica. Si yo parto
O sea, acá vuelvo a decir, esto no se tiene que estudiar de memoria. Si yo conozco la ecuación canónica a eje horizontal, y quiero que la parábola se traslade, lo único que hago, la afecto de la traslación. Entonces, si la afecto de la traslación, ahí le agrego K, que es la coordenada de mi del vértice, y a X le agrego H. De manera tal que si en esa expresión yo hago HK0, ¿qué hace la parábola? ¿Se acuerdan del silbidito? ¿Se acuerdan? ¿Está? Y entonces ahí está la ecuación ordinaria a eje horizontal. Si parten de la canónica a eje vertical, entonces cuando se traslade a eje vertical, le afectan la traslación. Entonces a X le agregan H y ahí le agregan K. Y ahí tienen la ordinaria a eje vertical, o sea, paralelo al eje vertical. ¿Lo ven todo o no? O sea, vuelvo a decirles que acá no hace falta que estudien nada de memoria. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando yo les di circunferencia dije, les voy a explicar las ecuaciones de traslación una vez y las voy a aplicar en todas las cónicas? ¿Se recuerdan o no? Sí. Y entonces con el silbidito, ustedes, la referencia mía es el silbidito. Cuando H vale 0, la cónica vuelve a ¿dónde? A la origen. A la origen. No importa que sea elipse, parábola, circunferencia o hipérbol. ¿Entienden? Bueno, entonces lo que he hecho en estas dos expresiones que son las ordinarias, claro, porque si ustedes la miran, es la que me da la información, tengo las coordenadas del vértice, conozco 2P, conociendo 2P, evidentemente puedo saber las coordenadas del foco, sabiendo las coordenadas del foco, puedo trazar mi lado recto, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, y como ya ¿por qué digo mi lado recto? Porque recuerden que lo vimos en elipse y hipérbola, que eran cónicas que tenían foco, y todas cónicas que tienen foco, es factible que tengan una cuerda focal que pase por el foco, que sea perpendicular al eje y que corte a la curva en dos puntos que pertenecen a la misma. Entonces, en el caso de la parábola, por ejemplo, el dibujo que tengo ahí, si yo trazo una perpendicular al eje, una cuerda perpendicular al eje que pase por el foco, corta la parábola en dos partes, en dos puntos. ¿Lo ven todo o no? Sí. Y esos puntos pertenecen a la parábola que junto con el vértice ya me da una tendencia para dibujarla más o menos. ¿Está o no? Sí, profe. Entonces, esto se conoce como, ya lo dijimos antes, el famoso lactum rectum o lado recto. Entonces, fíjense ustedes que aquí ya me estoy totalmente independizando del análisis matemático. Porque de puta, yo hubiera dicho a ustedes en análisis, me hubieran enseñado así, el lado recto y el vértice, ya con eso ya puedo dibujar la parábola, ¿o no? Sí. Bien. Entonces, ya les voy a enseñar cómo se llega a la ecuación del lado recto y inclusive lo voy a dar en este espacio que tengo acá, para que lo vean porque es muy fácil, ¿sí? Mirando la ecuación canónica, a eje horizontal o eje vertical, no importa. Supongamos que tomo esta que está acá. ¿Sí? La que es, bien. La que está despejada es esta, ¿sí? O mejor dicho, para que le vean, porque siempre cuando ustedes tienen por costumbre, cuando despejan y en función de X, ¿sí? Es una costumbre. Entonces voy a tomar la de eje horizontal, que era B. ¿Sí? Y cuando tomo eje horizontal, cuando hago, como yo voy a hacer variar la variable X, cuando hago que X valga P sobre 2, ya sea en vertical o horizontal, estoy en el foco. ¿Está o no? Cuando X vale P sobre 2, evidentemente esta fórmula queda 2P por P sobre 2 raíz cuadrada. El 2 con el 2 se simplifica, P cuadrado, y esto queda P. ¿Se entiende lo que digo o no?
Entonces, ¿qué quiere decir? Voy a girar la pantalla para allá porque utilicé la eje horizontal. ¿Qué quiere decir? Que cuando X sea igual a P sobre 2, ¿lo ven ahí? Y vale P. ¿Lo ven todo o no? ¿Lo ven? Pero esta distancia es exactamente igual que esta, porque es simétrica, ¿o no? Entonces, eso es la ecuación del lado recto. Por lo tanto, el lado recto, la ecuación que tendría, vuelvo a girar la pantalla porque lo estaba haciendo acá, la ecuación del lado recto sería esta que puse acá. Lado recto, el valor absoluto de 2P. ¿Lo ven o no? Y acá sí digo valor absoluto porque es una distancia, sin duda. Y tiene que ser positiva. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Entonces ustedes dicen, ¿y por qué miércoles calculo? Y bueno, fíjate que si vos sabes el lado recto, sabiendo el foco, ya tomas el foco, trazas una perpendicular al eje, y si el lado recto te dio 6, tomas desde el foco 3 para cada lado, y sabes que por esos 2 puntos pasa la parábola con el vértice y la gráfica. Por eso la importancia que tiene determinar el lado recto, ¿sí? Porque pasa a ser un punto notable de la parábola que me va a permitir graficarla, ¿sí? O que me va a dar un indicio para yo esbozar la gráfica de la misma. Bueno, entonces, volvamos a las expresiones que había puesto allá arriba, las ecuaciones ordinarias, ¿sí? Las ecuaciones ordinarias que son las que puse allá arriba. Si yo desarrollo tanto esta como esta, es decir, ¿qué quiere decir desarrollar? Elevo saco el cuadrado del binomio, paso todo para un miembro, acomodo la cuestión convenientemente, ¿sí? Para la primera expresión, me va a quedar una huevada así, genéricamente hablando. Y para la segunda ecuación, me va a quedar una huevada así. Y ustedes dicen, claro, pero ¿por qué hiciste eso? Porque toda cónica tiene una forma general. Todas. Hemos visto la hipérbola, la elipse, la parábola, la elipse, todas tienen forma general. Entonces dicen, ¿qué me quieres decir con eso, gordo? Lo que te quiero decir es que ahora vamos a volver al chorizote que representaba una cónica en tanto y en cuanto se dan condiciones. Ya vimos cuáles eran las condiciones para que sea circunferencia, ya vimos cuáles eran las condiciones para que sea elipse o hipérbola, ahora vamos a ver cuáles son las condiciones para que sea una parábola o eje horizontal o eje vertical. Entonces, fíjense, escribo la ecuación de chorizote. Expresión de segundo grado completa a 2 variables, que representa una cónica en tanto y en cuanto se den condiciones. Bien, si ustedes comparan lo que puse arriba con lo que está abajo, mirando esta, sin hacer un curso de la NASA, ya se están dando cuenta que A igual a B igual a 0, ¿o no? Por supuesto, C distinto de 0, pues si no, no sería una parábola, ¿está o no? ¿Lo ven todo eso al compararla con el chorizote? Sí. Sí, profe. Pero hay una condición más que tienen que darse cuenta. ¿Cuál es la otra condición? Que también D sea distinto de qué. Cero. Cero. ¿Por qué? Porque si D vale 0, la curva degenera en una cuadrática en I. ¿Lo ven o no? Sí, profe. Bien. Para el otro caso, sin hacer un curso de NASA, comparándolo con el chorizo, se dan cuenta que C igual a B igual a 0, ¿o no? ¿Lo ven? Por supuesto, A distinto de 0, pues si no, no es parábola. Y la otra condición que salta a la vista es que en este caso E sea distinto de 0. ¿Por qué? Porque si E valiese 0, pasaría lo mismo que antes, nada más que hay una cuadrática en X.
¿sí? Una ecuación cuadrática en X que evidentemente te genera, no me va a dar una parábola, es por resultado. ¿Entiende lo que digo o no? Entonces ya con este cuadrito de situación completo y le doy valor a mi chorizote que representa una cónica en tanto y en cuanto se den condiciones. Cuando A es igual a C, B es 0 y D cuadrado más E cuadrado menos 4F positivo es una circunferencia. Cuando B vale 0 y A tiene igual signo que C, es una elipse. Cuando B vale 0 y A tiene distintos signos que C, es una hipérbola. Y ahora completamos. ¿Entendieron? Sí, profe. Entonces, si vamos a un ejemplo, yo les pongo por ejemplo. X cuadrado más 6X menos 2Y más 5 menos 5 igual a 0. Entonces les pregunto a ustedes, comparándolo con el chorizote, ¿esa expresión es una parábola? Sí. ¿A cuál se ajusta? ¿A esta versión o a esta versión? A la segunda. La segunda. Por lo tanto, es una parábola que Vertical. 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 Entonces ustedes dicen, y bueno, ¿y cómo carajo llego? Porque se acuerdan que yo de la general llegaba a la ordinaria. Y para que sea matemática la ciencia exacta, de la ordinaria tendría que volver a la general. ¿Está bien? Justamente el método de completar cuadrados. Y ustedes dirán, ¿y qué va a completar cuadrado? Si tenés solamente una variable cuadrática. Y bueno, completa cuadrado en la variable cuadrática que tenés. ¿Y la otra qué hago? Pásala para el otro miembro, no te jodas. Entonces, ¿qué haces? Aplicamos la propiedad asociativa. El 2 que me hincha la bola, lo paso para allá. Y el 5 que me hincha la bola, lo paso para allá. ¿Está o no? Completo cuadrado acá. Y evidentemente en el 6 está el doble producto. 6 dividido 2 es 3, al cuadrado es 9. Agrego un 9. Y para que la expresión no altere, también se lo resto. Completo cuadrado. Del otro lado, 2i más 5. Nadie duda que eso es x más 3 al cuadrado. El 9 que está restando lo paso para allá sumando con el 5. Queda 2i más 12. Y finalmente, x más 3 al cuadrado igual a 2, factor común de i más 6. Y quiero que me digan ahora, con voz clara y argentina, esa expresión, que me da mucha información, ¿a quién se parece? ¿A esta o a esta? Para que se ubiquen de que están mirando, ¿la que está abajo o la que está arriba? La que está abajo. La que está abajo. Entonces, ustedes vuelven a ratificar para qué carajo sirve completar cuadrados, porque me la lleva a la expresión escondida, a la que me da toda la información para poder graficar, que sería la ordinaria. Entonces ustedes ya están en condiciones de decirme cuánto vale la coordenada h del vértice, cuánto vale. La coordenada h. 3. No 3, ¿cuánto? Menos 3. Menos, fíjense en la forma. ¿Está? Menos, muy bien. ¿Cuánto vale k? La coordenada en i del vértice. Exactamente, menos 3. ¿Eh? Menos 6 puede ser. Sí, señor. ¿Y cuánto vale 2p? 1. 2. 2. Por lo tanto, el lado recto, ¿qué longitud va a tener? 2. 2. Ubico el foco, uno para cada lado, y tengo la gráfica y el toque. ¿Entendieron o no? Profe, a mí no me quedó claro, ahí sería, cuando pasamos el 9, ¿no sería 14?
Ah, perdón, 14, sí. Y después abajo no entendí qué hizo. Ahí más o menos. Sería menos, sí. Sí, tienes razón. 14. Sí. Y abajo, ¿qué termina haciendo? No, no entendí la última parte, no la entendí. ¿Acá? No, en el último paso. ¿Ahí? Sí. ¿Y saqué factor común 2? Ah, bien, ya, listo. ¿Por qué hago eso? ¿Para darle forma a alguna de estas? ¿Está o no? Sí, sí. Entonces yo ya sé que 2P vale 2. Y con esos datos ya puedo perfectamente esbozar la gráfica sin necesidad de andar con el análisis matemático, que restringiendo el dominio, que calculando las raíces, que sabiendo la concavidad, que analizando los signos, bla, 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 bla. ¿Entienden? Ahora ustedes dicen, y siempre yo repito y lo vengo diciendo hasta el hartazgo, en geometría analítica, para que se ubiquen, y en lugar de estar gastando saliva insultando a mi vieja, ¿sí? Dibujen, hagan dibujos, hagan esquemas, ¿sí? Porque acá ustedes dicen, sí, tenés 2P, gordo carepito, pero tengo que saber el foco. ¿Cómo carajo saco el foco? Bueno, justamente. Hagan un dibujito para que se ubiquen en eso. Yo estoy en presencia, esto es un esquema, de una parábola que es a eje vertical desplazada. ¿Sería así un esquema o no? ¿Lo ven ahí todos? Sí, profe. En donde el vértice ahora está en H y está en K. ¿Es correcto eso o no? El foco está acá. Y siempre al foco de B hay P sobre 2. Entonces ustedes, si quieren saber la ecuación del foco, ustedes mirando el dibujo se dan cuenta que en H se mantiene constante. Y en K, en I, es K más P sobre 2. ¿Lo ven todo o no? Porque recuerden que esto sería P sobre 2. ¿Lo entienden o no? Por eso digo, si tienen duda dónde está el foco, hagan el dibujo y se van a dar cuenta, ¿o no? Entonces, como ya saben la coordenada del foco, pregúntoles yo, el foco es H y el otro valor es K más P sobre 2. ¿H lo conocen? Sí, -3. ¿Acá lo conocen? Sí, -7. ¿Y a P sobre 2 lo conocen? Y sí, porque conocen 2P. Si 2P Sí, es 2, divido todo por 4, queda P sobre 2 y esto queda un medio, ¿o no? un medio. Entonces, ¿cuál es la coordenada del foco? Muy fácil. El foco va a tener por coordenada -3 en H, ¿y cuánto en I? -7 más un medio, o sea que sería -3 y medio, ¿está bien? ¿Quedó claro o no? Sí, pues. Ya tienen la coordenada del foco, y entonces van al final de obra, que sería la gráfica. Vamos al final de obra, con los datos que acabo de sacar recién, no voy a inventar nada, para eso lo saqué. Entonces, hago un sistema coordenado cartesiano. ¿Sí? Hago un sistema coordenado cartesiano, ahí está. Ubico el origen, marco las coordenadas del vértice, en este caso son -3, -7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí tengo el vértice. ¿Lo ven? ¿Van viendo el dibujo? El foco era -3, 13 sobre 2, 13 sobre 2 sería 6,5 negativo. Por ahí.
Ahí está el foco. ¿Me van siguiendo en el dibujo? Sí, profe. ¿Y el Perfecto. lado recto cuánto valía? Valía 2, ¿se acuerdan o no? Sí, profe. Entonces, por el foco marcan uno para un lado y uno para el otro. Ahí está 2, ¿o no? Sí, profe. Tienen 2 puntos de la parábola y ya con esos 2 puntos y el vértice pueden perfectamente ya esbozar la gráfica. ¿Lo ven o no? Hace magia usted, profe. ¿Viste? ¿Viste la magia? ¿Está? Y vieron que el análisis matemático no es un tronco de pelota acá, ¿no? Y justamente elegí a propósito un eje vertical para que lo vean. ¿Quedó claro? Sí, profe. Todo claro. Para verlo, dibujen, no insulten, mi vieja, no tiene la culpa de nada. ¿Sí o no? ¿Cómo sacó el vértice? ¿Eh? ¿Cómo sacó el vértice? Y el vértice acá está. Lo que calculé acá, en la ecuación general. Ah, bien, cierto. Por eso completé el cuadrado para sacar el vértice, ¿o no? El H y el K, el vértice. Sí, sí. ¿Quedó clarete, muchachos, loco o no? Sí, profe. Ahora Todo les claro. pregunto yo a ustedes, porque acuérdense que la gráfica, la ecuación del lugar geométrico tiene que verse en el dibujo, y el dibujo tiene que ser el dibujo de la ecuación. Ahora fíjense, miren la ecuación. ¿Qué signo tiene P? Positivo. Positivo. ¿Y qué decía cuando P era positivo? Las ramas se tenían que ir ¿para dónde? Para arriba. ¿Y para dónde se fueron? Para abajo. Si Para le dan arriba. lleve, no le entreguen la hoja, está para la mierda. ¿Está o no? Sí, sí. Si lo dibujaron así, no entreguen la hoja, está para objeto. ¿Está o no? Bien. Entonces, la importancia de entender la ecuación y mirarla en el dibujo. Por eso yo siempre le digo, no le mezclen el dibujo. ¿Está? Bueno, ¿entendieron el ejercicio de parábola? Sí, profe. ¿Y cómo esbozar la gráfica? Por eso, cuando aparece una pelotudez de esta, dice, dada la siguiente expresión, decir si es una cónica. Bien, en caso de serlo, hallar todos sus puntos notables. Bueno, los puntos notables son todas las pelotudeces que acabamos de decir. El foco, el lado recto, el vértice, etc. ¿Está? Profe, Sí. la parte esa de los extremos por donde pasa la parábola, sería 2P, ¿no? Sería 2P, la longitud, el lado recto, claro. Sería la cuerda focal esa, que es perpendicular al eje. Bien, gracias, profe. Bien. Y ahora vamos a los datos aislados, a los ejercicios que ustedes casan en la guía. Dice, hallar la ecuación de la parábola que tiene vértice, tal cosa, que un punto que es el foco, que el centro está en tal pelotudez, que es tangente a tal pelotudez, que, bueno, todas las pelotudeces, las condiciones que le pueden dar para que ustedes estudien. Y como yo siempre enseño a pensar en grande y no en chiquito, porque así somos los ingenieros, acuérdense, la primera letanía que yo enseñé, nosotros los ingenieros tenemos que ver cosas que otros no ven. ¿Y qué pasaba? Siempre de eso, ¿eh? El día que me encuentren por la calle y sean unos exitosos ingenieros mecánicos, me dicen, ¿sí o no? Entonces, vamos al peor ejercicio, al peor escenario para esta día. ¿Cuál sería que la cónica esté desplazada? Bueno, porque si está en el origen, griten de alegría, el vértice está en el origen, y ya está, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces vamos a pensarlo en el difícil. Podría ser más difícil que ya la parábola salió del origen inicial y se desplazó a cualquier lado. Entonces apareció H y apareció K. Por lo tanto, en cualquiera de las expresiones, esta o esta,
en cualquiera de las expresiones, ¿sí? No importa cuál, si hay horizontal o vertical, la verdad que ahora en este momento eso es irrelevante. Yo quiero que ustedes miren las dos expresiones y me digan, o yo les pregunto y ustedes me contesten. Sí, ya la longitud de la cuerda, sí. Ahí me preguntan, hay un ejercicio, sí. Ya lo hacemos después que te expliqué. Supongamos que yo, por eso miren acá en álgebra pensando en álgebra, piénsenlo en grande, no en chiquito. En cualquiera de las dos expresiones, por eso digo irrelevante que sea eje horizontal o eje vertical. Les pregunto yo a ustedes, si conocen D, E y F, ¿conocen la ecuación de la parábola? No importa qué eje, ¿sí o no? ¿Cuántas condiciones contaron ahí? D, 3. E y F. ¿Cuántas son? 3. 3. Pensando en grande, entonces, ¿cuántos datos me tienen que dar para hacer la ecuación de una parábola? 3. 3. ¿Cuáles? Dios y la Virgen y la Santísima Virgen sabrá cuáles, ¿o no? Sí. Ahí está pensando en grande. Dice, pero el profesor me enseñó parábola por 3 puntos. Las pelotas son 3 condiciones, ¿sí o no? Sí, profe. Por 2 puntos pasan infinitas parábolas. Por 3 pasa una sola. ¿Está o no? Lo acabamos de ver recién. ¿Se acuerdan el lado recto y el vértice? Pasa una sola. ¿Es así o no? Sí. Así. Entonces, 3 condiciones. Ya estoy pensando en grande. Cuando voy a hacer un ejercicio, no voy a pensar que el del parcial van a ser 3 puntos. ¿Está o no? Sino que van a ser 3 condiciones que tengan que ver con la parábola. No vale, no es como dije, es que yo siempre joda. No le voy a dar el número de chasis del motor, del auto. ¿No sirve ese dato o no? Bueno, ¿quedó clarete lo que acabo de decir, muchachos locos? Sí, profe. Sí, profe. Claro. Entonces ustedes pueden hacer cualquier ejercicio. Ahí me estaba planteando uno recién un compañero que no tiene que ver con cónica, porque ahí está pidiendo la distancia de la cuerda focal, creo que, bueno, ya no me acuerdo qué decir. Seguramente que para pedir eso tiene la ecuación de la cónica. Ustedes siempre piensen que en difícil, cualquier ejercicio de cónicas, el difícil va a ser cuando ustedes les digan hallar la ecuación de la cónica y le tienen datos. O sea que tienen que rebuscársela como gato panza arriba para ver cómo carajo sacan H, sacan K, sacan A, sacan B, si fuera un hipérbolo en la elipse, cómo carajo sacan el lado recto, cómo carajo sacan la excentricidad, etc. ¿Se entiende o no? Sí. Pero cuando el dato sea la cónica, griten de alegría. Griten de alegría porque ya el ejercicio específicamente no es de cónicas. Si la cónica es dato, lo más difícil ya lo tiene, ¿o no? Sí. ¿Entienden lo que digo? Entonces, si yo les doy la ecuación de una parábola, se la doy a la ecuación, y le doy la ecuación de una recta, y le digo, che, fíjense en si la recta la corta la parábola en 2 puntos, en uno solo, o no la corta, ustedes lo único que van a tener que hacer es un sistema mixto, y si corta en 2 puntos, que se de última calcular la distancia de esos 2 puntos. Pero el ejercicio deja de ser ya de cónica, propiamente dicho, para transformarse a lo mejor en uno de recta. ¿Me explico lo que digo de distancia entre 2 puntos? ¿Quedó? Muchachos, Sí, profe. entonces supongamos que yo les digo a ustedes, a ver, vamos a ver. Va a ser ese que me preguntó ahí recién, no me he olvidado. Pero supongamos que yo este que les voy a dar acá, lo traigo de vuelta porque fue el que tomé en el segundo parcial de los cuatrimestrales. Por supuesto que no va a ser el mismo de ustedes, pero lo tomé en el segundo parcial ahora. Fue un pequeño invento que yo hice
Pero claro, un invento que me diera un lugar geométrico real, ¿no? Porque por ahí invento y ustedes han visto que me salen pelotudos. Pero bueno, este decía así, anoten. ¿Tienen para anotar? Vuelvo a decir, es el que tomé en uno de los parciales, el segundo parcial, no me acuerdo si del R7 o del R5. No me acuerdo. El foco de una parábola es el punto menos 1, 3. ¿Están copiando? Sí. Punto y coma. Sí. La ecuación de la directriz es x igual a 1. X igual a 1. X igual a 1, ahí está. Ah, sí. Hallar la ecuación de la parábola y graficarla. Hallar la ecuación de la parábola y graficarla. Entonces ustedes, ahí tienen datos aislados. No fue una ecuación tipo chorizote que ustedes estén completando cuadrado descubrían la cónica. ¿Se entiende o no? ¿Cuántos datos di? 2. No hay 2, son 3. Entonces, ¿cómo te vas a dar cuenta, chico, los pelotudos que son 3? Yo veo 2, ahí, vos copiaste 2, y empiezan a putearme, ¿o no? Son 3. Por eso yo siempre digo, no le mezclen en dibujo. ¿Se acuerdan o no? Entonces vamos a dibujar. ¿Qué voy a dibujar? Y dice pelotudo, empiezan a llorar. No llores, maricón, mira, vamos a dibujar. Tengo el foco. ¿En cuánto? En menos 1, 3, ¿sí o no? ¿Y la directriz en x igual a cuánto? A 1. Si la directriz es paralela al eje de la sí, la cónica es a eje horizontal, ¿sí o no? Y para aquellos que se preguntan, ¿para qué sirve el dibujito, pelotudo? Ya te diste cuenta qué cónica es. Si es eje horizontal o eje vertical, ¿sí o no? Sí. Entonces usted dice, ¿y ahora qué tengo que hacer? Escribir la ecuación que corresponda a eje horizontal, ¿o no? Pero dice, sí, tengo que estudiar la teorema, ¿verdad? O sea, la teoría está pagada, ¿o no? ¿Esa es la ecuación que necesito o no? Sí. Fíjense, dibujé 2 pelotudes y ya me di cuenta. Pero como también sé que el foco y el vértice están sobre el eje de la parábola, están sobre el eje de la parábola, ¿sí o no? Sí. Entonces quiere decir que H, ya lo conozco, vale trico, perdón, acá ya lo conozco, ¿sí? Acá ya lo conozco. Vale tricote, y ustedes dicen, ¿y por qué? Y porque vuelvo a hacer un dibujo. Si hay horizontal, ahí tengo H y ahí tengo K. En H se mantiene Constantinopla, o no, perdón. En K se mantiene Constantinopla. Varía en H porque acá tengo peso de 2. ¿Es así o no? Entonces el foco sería H más P sobre 2, K. ¿Es correcto o no?
Entonces ustedes ya saben que tienen K. ¿Sí? Por lo tanto, ustedes dicen, sí, pero no conozco P y no conozco H. Es cierto. Pero ahora yo podría decir, como me han dado la ecuación de la directriz, ¿está bien? Evidentemente, la directriz X va a ser P, perdón, va a ser H menos P sobre 2, porque si conozco el foco, conozco la directriz. ¿Está? Entonces, mira qué salas. Pero H menos P sobre 2 lo tengo como dato porque dice que vale 1. ¿Lo ven ahí o no? Bueno, justo se va a cortar. Volvemos y seguimos. Bueno, volvemos nuevamente. Les estaba diciendo cómo los dibujitos me van marcando la tendencia. ¿Sí? Y entonces fíjense en lo que escribí ahí justo en el parate. Yo conozco la ecuación de la directriz y conozco el foco. ¿Sí? Entonces, yo, lo que no conozco es H y no conozco P, pero lo puedo calcular. P es fácil porque tengo el foco. Pero supongamos que no me di cuenta. ¿Podría decir que H menos P es igual a 1? ¿Se dan cuenta por qué? Porque la directriz es simétrica respecto del foco. Entonces, si acá es H más P sobre 2 para el foco, para la directriz tiene que ser lo mismo, pero con signo cambiado. H menos P. Pero da la casualidad que acá la directriz me ha dicho que es igual a 1. Entonces planteo, y H más P sobre 2 es menos 1. ¿Sí? Planteo como un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, lo resuelvo. Sumo primero, obtengo H, H me da 0. Después resto, obtengo P, que es menos 2, 2P es 4, y P sobre 2 es menos 1, que por supuesto ya lo tengo. ¿Ah? Y entonces, que justamente verifica la ecuación del foco que me dieron. Por lo tanto, ya conozco cuánto vale H, y el personaje se empieza a llenar, y ya conozco cuánto vale 2P, que vale menos 4. Por lo tanto, la ecuación que busco es I más 3 al cuadrado y menos 3 al cuadrado menos 4 por X menos 0. Le escribo así o así. Y es lo mismo porque en este caso vale 0. ¿La ven a la ecuación ahí o no? Sí, profe. Y evidentemente hacen la gráfica, y en la gráfica se tiene que ver todo lo que ustedes han sacado. ¿Sí? Hagan la gráfica y van a ver que la directriz está en X igual a 1, que el foco está en menos 1, 3, ¿sí? El lado recto vale menos 4, el valor absoluto sería 4, ubican el foco, 2 para cada lado, y dibujan la parábola. ¿Entendieron? Sí, profe. Eso es lo que yo digo cuando vieron que eran 3 condiciones, es como el Chavo. Son de limón, pero saben a tamarindo. ¿Se acuerdan? Que del Chavo. Bueno. Hay 3. Por eso, cuando uno
parece que no, que está muerto, haga el esquemita, haga el dibujo, y ahí se da cuenta lo que está sucediendo, porque el dibujo, lo que no me puedo dar cuenta rápido ahí con el número, con el dibujito lo estoy viendo, entonces por eso digo, no le mezquinen dibujo ante la duda, para cuando quieran saber cómo es la coordenada del foco, cuando quieran saber cómo es la coordenada del vértice, hagan dibujo y se van a dar cuenta. ¿Quedó claro? Bueno, ese es el ejercicio que les planteé recién. Por supuesto queda como ejercicio para ustedes hacer la gráfica, ya tienen la ecuación, hagan la gráfica. Y verifiquen si efectivamente vamos a ver. El vértice está en 0,3. El foco era menos 1,3. Y el lado recto era 4. 2 para cada lado. Y efectivamente, ahí está la gráfica de la parábola, el ejercicio recién. ¿Lo ven todo o no? Y la directriz. Aquí, bueno, todo se ve en el gráfico, así que no hay duda, esa es la ecuación. Y fíjense en qué signo tiene P. Pregunto nuevamente, ¿qué signo tiene P? Negativo. ¿Y la rama para dónde se tiene que ir? ¿Para la derecha o para la izquierda? Para la izquierda. ¿Y para dónde se va? Para la izquierda. Si le da el reverse, avisen que está para el objeto. ¿Entienden o no? Sí, profe. Por eso vuelvo a insistir por enésima vez. No le mezquinen el dibujo. ¿Está? Y no gasten saliva puteándome si está bien o mal la ecuación que yo puse. Hagan el dibujo. ¿Está? Sí, profe. Entonces ahora que ya está la gráfica, que está datos aislados. Lo mismo que hice con la línea. Y me voy defendiendo como gato panza arriba, armando ecuaciones para sacar lo que me falta o lo que marca en la ecuación. No, todavía no. ¿Sí? Bien, a ver los micrófonos, muchachos, que hay interferencia. ¿Por qué? Para que vayas Bueno, allá. Claro. Sí, vamos sí, al que me preguntaba recién. ¿Quién era el que me preguntaba recién en el chat? Repetímelo, por favor. Está ahí el que me tiró en el chat, sino que no, si lo decimos se borra. Sí, yo entiendo que sí. ¿Te parece? ¿Eh? Bueno. ¿Sí? A ver, muchachos, vamos a mutearlo porque aparentemente... Ay. Capaz que sí, ¿eh? Vamos. ¿En serio? Ahí está. Sí, es verdad. Parece. 32 me cobra Jaime. Bueno, a ver, muchachos, 32. se escucha ahí un fondo. Vamos a ver si lo puedo meter de acá yo. Sí. Sí. Ay. Bueno, escuchar otra cosa. Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a intentar, yo no sé si se va a hacer el chavo sabe. El chavo sabe de sensores y eso. Pero él dice que no sabe nada de computadora. ¿Y pero qué va a hacer? Tiene que empezar a cambiar la una con otra, empezar a probar. No me permite. No sé por qué no me deja. Bueno, no, andamos haciendo porque a las 10 empieza a trabajar todo el día. Nadie trabaja a las 10.
Acuérdate, y ya te digo sí. Dale, que la clase. Sí, pero no me deja. Vos sabés que lo estoy tocando, sí, ya sé, pero no me deja, no sé por qué. A ver, si pongo silenciar a todos, los voy a silenciar a ustedes también, ¿o no? Sí, pero es por un momento, ¿no? Sí, profe, por un momento nomás. A ver. Permitir que los participantes reactiven su propio micrófono. Bien. A ver ahí. ¿Me Ahí está, escuchan? profe. Bien. Sí, sí. Bueno. Sí, no me permitía, recién no sé por qué tocaba y no me daba bola. Debe haber un problema acá con internet. Ahí está, bueno, ahora sí. Bueno, entonces me decía, ahí vamos a leer en el chat lo que me decía el ejercicio. Dice, hallar la longitud de la cuerda focal de la parábola x cuadrado, bueno, ahí está. X cuadrado más 8i igual a 0, que es paralela a la recta 3x más 4i menos i. Bien. Bueno, evidentemente este es un ejercicio de los que hablé hace un ratito. Que griten de alegría porque justamente la ecuación de la cónica se la han dado, en este caso una ecuación canónica, ¿no es cierto? Ya que si yo de acá espejo x cuadrado me queda menos 8i, el vértice está en el origen, muy fácil, ¿sí? Y 2p, el lado recto, vale 8. Y por lo tanto, p sobre 2 va a ser 2, porque si divido sobre 4 me queda 2. O sea que, y el foco va a ser justamente eso. Es a eje vertical. O sea que ya tengo toda la información, ¿no? La cónica me la han dado como dato, grito de alegría. Me dicen cuerda focal. Bien. Dice, a ver, vamos de vuelta al chat, decía, hallar la longitud de la cuerda focal de la parábola, que es paralela a la recta. Bien. Entonces, en este caso no es el lado recto. El lado recto también es una cuerda focal, pero es una cuerda focal muy particular, porque el lado recto tiene que ser perpendicular al eje. Tengo una cuerda focal que es paralela a una recta, es decir, que si yo dibujo una recta, dibujo esa recta, ¿está bien? Es una recta que, si mal no veo, va a tener pendiente negativa, ¿sí? Si despejo y me va a quedar igual a menos 3x más 7 sobre 4. Tiene pendiente negativa, ¿sí? Y cuando x vale 0, vale 7 cuartos, o sea que se harían 2. Y cuando y vale a 0, x es igual a 7 tercios, 2,7. Estoy haciendo un esquema, esa sería la recta que me dieron. Bueno, voy a marcarle arriba en el dibujo de la parábola que es lo que es la cuerda focal. O lo vuelvo a hacer ahí para que se vea mejor. Se trata del foco. Una cuerda focal es cualquier recta que pase por el punto, foco, y que corte a la parábola en 2 puntos. Entonces, la cuerda focal que me están pidiendo que yo saque ahora, tiene que ser paralela a esa recta. Por lo tanto, si es paralela a esa recta, tiene la misma pendiente. La cuerda focal que yo busco, por ser paralela, va a tener la misma pendiente, por condición de paralelismo. Entonces, la pendiente en este caso sería menos 3 cuartos. ¿Entienden por qué? Porque al ser paralela, tienen la misma pendiente. Bien. Entonces te dicen, bueno, ¿qué hago a partir de ahí? Y lo único que te queda por hacer
es buscar el foco, porque si es cuerda focal, tenés que saber el foco. ¿Cómo lo sacar? Fácil, de ahí arriba. Porque vos sabes que 2P es menos 8, P sobre 2 dividido por 4 es menos 2. O sea que el foco, ¿qué coordenada va a tener? Va a tener 0 menos 2. ¿Sí? 0 menos 2 es la coordenada del foco. ¿Está bien? Y como la cuerda esa que yo busco tiene que pasar por el foco, conozco el punto y conozco la pendiente. Entonces la ecuación que yo busco sería I menos más 2 igual a menos 3 cuartos por X menos 0. La ecuación de la recta que pasa por un punto se conoce su pendiente. ¿Ok? Y esa que está ahí es la ecuación de la cuerda focal que pasa por el foco y es paralela a la recta. ¿Entienden? ¿Quedó claro? Sí, profe. ¿Entendieron? Entonces, por eso este fue uno de los que yo hice un comentario antes. Griten de alegría cuando pase esto, porque el ejercicio ya no es específicamente de cónica, no la tienen que buscar, ya se la dieron como dato. Y si la dieron como dato, ya pueden sacar todo del dato. O sea, pueden sacar el foco, pueden sacar el vértice, todo, si está ahí en la ecuación. ¿Quedó claro? Para, a ver, ¿cómo se llamaba el muchacho que me había preguntado? Para el caso de Mariano González, que fue el que tiró la inquietud, quedó claro, ¿no es cierto? Y para todos la explicación. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. bueno, también si vuelve a suceder, si voy a ir a pasar esto, griten de alegría. ¿Qué griten de alegría? Porque la ecuación no es hallar la parábola, ya está dada como dato, entonces preguntarán otra pelotudez como esta, que no es de cónica propiamente dicho. Acá me preguntaron que encuentre la ecuación de una recta paralela a otra. Ahora bien, les hago una salvedad ya para ir terminando. En cualquier cónica que tenga foco, se llama radio vector, y esto es para que lo tengan. En cualquier cónica que tenga foco, el radio vector es un segmento que va de un punto cualquiera de la curva o a los focos, en el caso de la elipse que dibujé. O sea que esto sería un radio vector, le llamemos ρ1, y esto sería un radio vector, le llamemos ρ2. ¿Entienden lo que acabo de decir? ¿Está? Ese segmento entonces que une cualquier punto con los focos se llaman radios vectores. ¿Está? Sí. En el caso de la parábola, uno solo será radio vector. Hago aclaración porque por ahí en algún enunciado van a leer hallar la ecuación del radio vector. Entonces, si le dicen hallar la ecuación del radio vector, usted uno de los puntos notables que tiene que sacar es el foco. ¿Está? Sí o sí, sacar el foco. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, y colorín colorado, este cuento se acaba, le voy a tirar otro para que lo piensen, otro de parábola, que era la segunda alternativa de los parciales. Y entonces, bueno, de los dos ejercicios de parábola elegí uno y se lo tomé a uno de los cursos cuatrimestrales. Pero había elegido otro, le voy a dictar ese para que lo
Bueno, la verdad que este es extremadamente fácil, por eso le di el otro. Dice, el vértice de una parábola es el punto menos 2, 1. Tomen nota. El vértice de una parábola es el punto menos 2, 1. Punto y coma. Su eje paralelo al eje Y. Y pasa además por el punto P25. Punto, hallar la ecuación de la parábola y graficar. ¿Cómo es lo último, profe? ¿Quedó claro el ejercicio, muchachos? Sí, profe. Ahora sí, en este ejercicio, contabilicen los datos. ¿Cuántos datos di? 3, ¿o no? Y le di un datazo. El dato del vértice, ¿o no? Sí. Por lo tanto, medio como que se lo regale al ejercicio. ¿Está o no? Porque siempre que aparezca el vértice, si no tengo el vértice, tengo dos incógnitas, H y K, y entonces ya tengo que plantear sistemas. Acá es mucho más fácil. ¿Está? Como dice Dionisio, hay que gritar de alegría, ¿sí, señor? Porque uno de los puntos notables que es tan importante el vértice, ya lo conoce, no sé, medio como que ya se encaminó, ya encima dice que es a eje paralelo al eje Y, o sea que ya está, ya está, es muy fácil. Bueno, se lo dejo para que lo hagan, cualquier inquietud me preguntan, creo que no van a tener problema para resolverlo, y hagan la gráfica, acuérdense, encuentren la ecuación y grafiquen, y verifiquen que lo que dice la ecuación se ve en el dibujo. Y ya está. Y con esa verificación analítica y gráfica ya ustedes se pónganse en un 10 porque está bien el ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, les mando un fuerte abrazo, cortamos acá la clase. Bueno, la semana que viene sería la clase del 27. Vayan mirando de última, tiraron el chat si quieren que me gustaría darle una clase, por ejemplo, no sé, el lunes, creo que pedimos una clase el otro día con ustedes, ¿puede ser? El lunes de la tarde. Sí, sí, sí. Bueno, si Charlelón, total de todas maneras tienen todo el fin, piensen en el fin de semana y me avisan, así yo lo programo. Traten de avisarme mañana o el domingo. Porque de última, si me avisan el mismo lunes también puede ser, pero ya les mandaría el enlace al grupo, porque no sé si ya no estoy en mi casa y no tengo por ahí tiempo de subirlo a autogestión. ¿De acuerdo? Sí, profe. Entonces avísenme ustedes y me gustaría darles, que la usemos como para darle un poquito de cuádricas, mostrarles algunas cosas interesantes de cuádricas, si bien no va a ir al parcial, pero para que sepan, porque aquel que tenga que rendir después al final se lo van a tomar, entonces que no se acuerden de mi vieja, porque decir, no me dio cuádricas. Bien. Le voy a dar algunos pormenores para que puedan estudiarla una vez que sepan bien cónicas. ¿Está? Bueno, Perfecto, quedamos profe. así. ¿Me avisan, muchachos? Bueno. Sí, profe. Bueno, les mando un abrazo a todos, buen fin de semana, que descansen.